¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de una de las principales pinturas que hace Salvador Dalí en el año 1929 y una de mis favoritas, entre otras cosas por la complejidad que tiene. O sea, cada uno de los personajes que aparecen en ella, como podemos ver, pues digamos que tiene un significado que está asociado a la vida del propio Dalí. Por eso es muy curiosa y muy difícil de interpretar. Si no conoces más o menos lo que pasa en su vida, pues te cuesta bastante analizar cada uno de los elementos que componen la obra. Tengamos en cuenta también que esta es una obra del año 1929, digamos que él ha empezado el surrealismo en 1927 y en el año 29 pues digamos que desarrolla cuadros en los cuales la temática sexual pues aparece reflejada en muchas ocasiones, como vamos a poder ver en esta obra o vimos en otro vídeo que también podéis ver en este canal y que está dedicado al gran masturbador. Sí quería decir que después del año 1929 él lo que hace es que abandona esta temática de tipo sexual y va a dedicarse a pintar otro tipo de cuadros. Quiero decir que hará una cosa completamente distinta temáticamente a lo que estaba haciendo hasta ese momento. Es decir, es como un antes y un después, ¿no? Pero quizás ese año concreto que os digo, en 1929, pues es un año en el que aparecen varias obras que tienen este tipo de temática de forma muy desarrollada. Muy bien, gente, pues empezamos a ver algunos de los detalles de este curioso cuadro. Bueno, nos vamos a centrar en la parte derecha, justo en la zona media del cuadro, donde vemos que aparece una cabeza. Veis una cabeza perfectamente. Esta cabeza es la cabeza del propio Salvador Dalí. Él la va a utilizar en muchas de sus obras de esta época. Comenzó antes, incluyendo también cabezas en el año 1925-26, que representaban la cabeza de Federico García Lorca, pero esta será la suya propia. Con los ojos cerrados, aparece soñando e imaginando cosas que serían completamente surrealistas. Escenas, en este caso, como decimos en muchas ocasiones, de temática sexual. No será la única vez que utilice este tipo de cabeza. Ya decimos que lo vemos en otras obras, por ejemplo, en La persistencia de la memoria, que es una de sus obras más conocidas, aunque ya pintada en el año 1931 y alejada un poco de la temática, como decíamos anteriormente. Bien, debajo de la nariz, justo al lado de la boca, parece que tiene un saltamontes o una langosta, en realidad. Este animal le traumatizaba a Dalí, por eso lo incluye en el cuadro, porque le traumatiza. De manera que parece ser que cuando era niño él estaba recorriendo un campo, andando por el campo, y las saltamontes iban moviéndose ahí a su alrededor. El caso es que él comenzó a correr más rápido y claro, había más saltamontes, más rápido, más saltamontes, tal. Y entonces estaba realmente asustado con este animal. Ya os digo, aparece también en otras obras, se puede ver también en El gran masturbador, por ejemplo, y bueno, pues es un animal que le traumatiza, por eso aparece en el cuadro. Es curiosa la figura también que aparece junto a la cabeza, en una imagen doble, en la cual tenemos un conejo cuya oreja parece un órgano sexual femenino, y también un pájaro que parece una calcomanía de estas que se pondrían los niños, sabéis, en su piel, y que desaparecen al poco tiempo, ¿no? A los 2 o 3 días de haberse puesto o haberse comprado, ¿no? Estos recuerdos infantiles pues también son comunes en la obra de Dalí. Bueno, nos vamos justo debajo de la cabeza, donde vemos también una figura doble, una forma doble, en la cual se puede observar dos cosas. Por un lado aparecería claramente representado el cuerpo de una mujer desnuda, que bueno, está de espaldas, y entonces en esa misma, digamos, envuelta, en esa figura de la mujer desnuda, tiene los rasgos de un animal, de un burro en concreto. Otro animal que obsesiona a Dalí. No sé si llegáis a ver perfectamente la cabeza del burro, porque se aprecian las orejas del animal y se aprecia la quijada, ¿no? Lo que serían los huesos de la cabeza en esa imagen doble. Como os decía, el burro le obsesiona porque su padre le enseñaba fotografías de animales en descomposición, entre ellas un burro, y le decía siendo niño que si tenía contacto sexual con mujeres le iba a pasar lo mismo que a esos animales en descomposición, lo cual pues arruinó la vida sexual de Dalí. El burro también lo vemos en otras obras del artista, por ejemplo La miel es más dulce que la sangre, la primera obra surrealista que pintó en el año 27, o utilizaron burros también en la película de un perro andaluz junto a Luis Buñuel en el año 1929.
Bueno, en la parte superior hay varias referencias también de tipo de temática sexual, digamos. Vemos, por ejemplo, la cabeza de un hombre cuya boca, en vez de estar en una posición horizontal, pues parece un órgano sexual femenino. O diferentes manos que se acercan, una con un cigarrillo y otra con un dedo, a un agujero en el cual aparecen multitud de hormigas y otros insectos. Este dedo en concreto se encuentra al lado de un cáliz y una hostia. Entonces, bueno, pues mezclaríamos la temática sexual con la temática religiosa, que ya sabéis que no combina perfectamente bien, incluso resulta muy irreverente. Junto a eso, otras imágenes nos ofrecen sombreros o vemos multitud de sombreros cuya parte superior también recuerda órganos sexuales femeninos. En la parte inferior del cuadro podemos ver cómo aparecen dos personajes que están abrazados. Representarían a un padre y a un hijo. Bueno, la relación de Dalí con su padre pues a veces es un poco complicada. De hecho, Dalí pensaba que su padre le había castrado, es decir, que le había anulado su voluntad sexual. Por eso ese personaje del padre aparece en sus manos, lo veis en la mano derecha, con un pañuelo lleno de sangre, y este pañuelo representaría pues la sexualidad de su hijo. Eso es lo que quiere representar. También veis que el personaje del padre tiene los calzoncillos manchados. Bueno, es una cosa curiosa la primera vez que alguien lo hace en un cuadro. Tiene que ver también con una anécdota de Dalí cuando era niño. Su padre venía en coche, bajó del coche y le dijo a los miembros de su familia que estaban ahí en la puerta de casa: me he cagado en los pantalones. Bueno, pues en ese viaje parece que no pudo aguantar y entonces se había manchado los pantalones. Para Dalí, quizás que tenía a su padre idolatrado, pues la frase en sí no es muy agradable, digamos. Entonces, bueno, pues lo representa en el cuadro y veis cómo tienen los calzoncillos manchados, ¿no? Y daros cuenta que la figura del hijo, en este caso que se encuentra abrazando al padre, en una de sus manos, ¿sabéis? Uno de los dedos lo mete en su cabeza en un agujero que sería un órgano sexual femenino, ¿eh? O sea, como veis, las referencias a este tema siguen siendo abundantes. Por último, tenemos que hablar de la estatua que se encuentra a la izquierda. Una estatua que, como veis, tiene una forma más o menos así. Voy a imitarla. Se pone la mano en la cara y enseña la mano derecha, una mano derecha excesivamente grande. Bueno, esto tiene que ver con su propia sexualidad, con su propia sexualidad. Sabéis que cuando los niños a veces sienten vergüenza, lo que hacen es que cierran los ojos, ¿vale? O se ponen las manos en la cara para que no se les vea. Eso sería un poco la idea, es decir, Dalí está confesando cómo practica su propia sexualidad y entonces no es un tema, digamos, como una conversación normal, ¿no? Que tienes con la gente, cómo practicas tu propia sexualidad. En este caso, como le da vergüenza confesar lo que está haciendo, lo que hace es que se pone la mano aquí en la cara, como podéis ver, y con la otra nos enseña la mano con la que practica su sexualidad, ¿vale? Dalí pues, practicaba la masturbación y como vemos la mano derecha sería aquella con la cual lo hace o lo realiza. Una mano muy grande, como vemos en la obra. Junto a eso pues tenemos otra pequeña estatua que parece que está aprisionando lo que sería un órgano sexual femenino y en la parte inferior aparece un león, en este caso como un símbolo de fuerza o de poder sexual. Muy bien, gente, pues hasta aquí todos los elementos. Hemos analizado cada una de las partes, cada uno de los elementos que aparecen en el cuadro. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Os animo también a todos a suscribiros al canal porque tenemos una actividad constante. Muy bien, gente, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.